Estamos en un lugar increíble, estoy en el medio del claustro de la Facultad de Filosofía y Teología y vamos a entrevistar a Francesc Torralba, que es un genio, doctor en Filosofía y Teología, que ha publicado más de 90 libros con casi 50 años, todavía no los ha cumplido, y bueno, es conferenciante, también colabora con un montón de medios, es escritor, profesor, es una persona que no te puedes perder, y lo que quiere él es invitarnos a pensar, ¿vale? Para que podamos realmente pasar por esta vida saboreándola, ¿sí? Yo tengo muchísimas ganas y estoy muy nerviosa. ¡Uy! Aquí, bueno, acabo de llegar y me acaba de regalar, qué generoso eres ya, Francesc, o sea, la filosofía cura, ¿eh? No sabes cuánto lo necesito, porque estoy aquí, porque tengo una crisis, obviamente, espiritual, ¿eh? Por eso estoy aquí. No, en realidad, ¿qué tal, Francesc? Muy bien. ¿Qué tal? Estoy muy nerviosa porque, bueno, tengo ante mí una eminencia, eres un intelectual en toda regla, no me digas que no. Bueno, me dedico a enseñar y a escribir, es lo que hago fundamentalmente. ¿Pero te consideras alguien intelectual? Es una palabra que genera muchas distorsiones, ¿no? Porque a veces dices intelectual y parece como si estás en una torre de marfil, ¿no? Muy elevada, miras la gente ahí detrás y dices, yo no soy como ellos, ¿no? Y puedo comprender lo que pasa. Por eso es una palabra que trato de evitarla, ¿no? Me prefiero que me denominen profesor, alguien que enseña y que escribe, ¿no? Pero intelectual a veces es una expresión que tiene mala prensa, ¿no? Porque indica, ya digo, lejanía, ¿no? Lejanía, elitismo, persona que supuestamente sabe cómo resolver todos los problemas, y la verdad es que no. La verdad es que ignoro muchísimas cosas, pero es verdad que me gusta aprender y me gusta enseñar. Mucho. Por tanto, evito la palabra, ¿no? Vale, vamos a evitarla. Bueno, creo que luego tengo una pregunta también al respecto, pero bueno, voy a saltármela. Vale. Antes que nada, queríamos saludar, él también, Francesc, quería saludar a Lérida Sosa. ¿Sí? Sí, hombre, hay que Un saludarla. Beso para Uruguay. Hay que saludarla y agradecerle toda la estima y la dedicación que tiene a gran parte de la obra que desarrolló, ¿no? Y además es una manera de mantener la amistad con una persona que está tan lejana geográficamente y que las tecnologías vinculan, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿no? De cómo las tecnologías a veces nos pueden alejar de los más cercanos y a veces nos aproximan a personas que no hemos visto nunca, pero que establecemos una empatía, pues, digital, ¿no? A través de los medios. Y por lo tanto, gratitud y ganas de verla y conocerla algún día físicamente, ¿no? Yo voy a ir ahora a Uruguay el mes que viene. Pues le das recuerdos de mi parte. Bueno, porque es una seguidora, vamos, fiel de Francesc y también un poquito mía, y me dijo, por favor, entrevístalo. Así que, bueno, por eso estamos aquí, por ella y por mí también. Y para todo el mundo, por favor. Más de 90 libros publicados, yo no puedo dejar de... me sobrecoge. Y dices que parte de tu inspiración, a ver si me equivoco, viene de los picos de Europa. ¿Qué hay en Los Picos? Bueno, Los Picos es un enclave extraordinario. Belleza, pureza, vida salvaje, soledad, naturaleza en estado virgen, muy pocas personas. Y yo voy ahí, pues mira, voy en Semana Santa, voy en Navidades y voy en verano. Entonces es un lugar que realmente es una fuente de inspiración. Veraneo en un pueblo muy pequeñito, que se llama Morgovejo, a la montaña oriental leonesa, y es un lugar donde he escrito, he acabado, he empezado muchos libros. Gran parte de mi producción, al menos en los últimos 20 años, la he desarrollado allí, ¿no? Porque es un lugar inspirador. Hay otros que tienen el mar, hay otros que tienen, pues, un ámbito, qué sé yo, la meseta, y a mí me resulta muy sugerente la montaña. Me resulta especialmente estimulante a nivel intelectual la montaña. Madre mía, tomo nota. O sea, la montaña estimula intelectual. Sí, vale, hombre. sí. Sí, Sí que es verdad. Los paisajes, las vistas, la soledad. Yo además tengo el hábito de salir entre 2 y 3 horas diarias a correr. Cuando estás allí. Cuando estoy allí. A correr o en bicicleta, ¿no? Y entonces muchas veces el mero hecho de correr, ¿no?, te permite meditar un tema, dar cauce a una idea, de tal modo que llegas, te duchas, desayunas y entonces experimentas que hay mucha inspiración y que hay mucha riqueza de ideas que tienes que administrar, que tienes que articular, ¿no? Por lo tanto, sí,
es un lugar inspirador y es verdad. Gran parte de mis libros los he desarrollado allí. En los Picos de Europa. Sí. Vale, hay que ir a los Picos de Europa, todavía no he ido. Francesc, a ver, profesor en varias facultades. Estamos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull. La Ramon Llull. Pero en muchas otras también eres profe, ¿no? Conferenciante, sí. Escritor multipremiado, familia numerosa, 5 hijos, ¿o me equivoco? 5 hijos. 5 hijos. Súper deportista. Entonces, mi pregunta es, para ti el tempus no fugit, porque a ver, yo no es lo que haces. Fluye y se va, ¿no? Y se va muy rápido. Lo que pasa que, bueno, precisamente porque es un bien tan efímero, tan precario, tan sumamente volátil, pues intento aprovecharlo al máximo, ¿no? Intento vivirlo con la máxima intensidad, cada momento. Ahora estamos en una entrevista, pues estoy atento a tus preguntas, este diálogo, esta amistad que empezamos. Luego estaré con los alumnos. Por la mañana a las 6 estaba corriendo por la Sierra de Collserola, aquí en el norte de la ciudad de Barcelona. Intento que cada momento sea único, que no sea la repetición de algo vivido, ¿no? Incluso la clase, ¿no? A veces hay profesores que entran en la clase, ponen el play y repiten mecánicamente la lección, ¿no? Y yo creo que cada clase tiene que ser una obra de arte, ¿no? Como cada texto, ¿no? Como cada entrevista, como cada conversación o como cada vez que desayunas con tus hijos o tienes una cena con tu esposa, ¿no? Y por lo tanto para mí es básico aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Que significa pues gozarlo con la máxima intensidad. Fluye muy rápidamente. Yo tengo 49 años, en mayo cumplo 50. Bueno, he vivido ya más de la mitad de mi vida, muy probablemente, ¿no? Entonces esta conciencia de la finitud, de la mortalidad, de la proximidad, del dejar de ser, me despierta esta necesidad de valorar el tiempo y cada minuto, ¿no? Y quizás esto explica la actividad tan intensa en múltiples campos. Qué fuerte, porque hay gente que la hace toda esta actividad, pero no la transita tan bien. A lo mejor se puede ser profesor, padre y tal, pero ir a las corridas. Tú estás diciendo que en cada momento estás, que se dice Intento pronto. Que sí, sí. Esto es un ejercicio, ¿no? Porque realmente estamos en un momento presente, pero tratamos de pensar lo que hemos hecho o proyectamos lo que vamos a hacer, ¿no? De tal modo que el presente se nos escurre entre los dedos, ¿no? Y el ejercicio más difícil es decir, bueno, ahora estoy aquí, pues solo estoy aquí. Luego tendré a los alumnos, luego llegaré a mi casa y tendré que poner la mesa y cenar con mis hijos, ¿no? Bueno, entonces tendré que escuchar el relato que mis hijos me cuentan del día, ¿no? Pero intentar cortar y no vivir el presente como una prolongación del pasado o vivir el presente como una anticipación del futuro, ¿no? Que entonces no lo vives. Y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, también en la naturaleza. Tú puedes estar por un valle maravilloso, un paisaje extraordinario, y no verlo, porque estás pensando en lo que harás mañana. Y dices, oye, párate, ¿has visto este árbol? ¿Has contemplado este atardecer? ¿Has contemplado esta rosa? Vives más intensamente. Y eso es un aprendizaje con el tiempo. Yo creo que lo he aprendido mucho a partir de los 40, 45, eso. No es algo que tenía muy en la mente, ¿no? Y por lo tanto, cada tiempo, cada momento, vivirlo con la máxima intensidad. Si estoy comiendo un limón, gozar. Y si estoy desarrollando pues eso, una cena con un amigo, escucharle atentamente. Y si te pide un consejo, dárselo, ¿no? Me he quedado súper presente. Estaba haciendo ejercicio, te juro. No, de verdad, porque a mí me gusta mucho estar presente. Sí. Pero es verdad que cuando tienes que hacer preguntas, a veces estás como así, doblada. Sí. Digo, no, me voy a olvidar de la siguiente. Muchas veces estamos ausentes. Sí. Estamos, pero ausentes. O estamos en cuerpo presente solamente, sí. ¿no? Es decir, este señor está, pero la mente está tan lejos. Esto a veces nos pasa a los profesores, ¿no? Estás en el aula, tienes allí 80 alumnos, tú vas hablando y ves a uno con la mirada puesta en el infinito, ¿no? Y dices, ¿dónde está este chaval, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Y es muy posible que en un momento del relato le haya evocado un recuerdo del verano y se haya ido allí. Y entonces está en cuerpo presente, pero de hecho hace media hora que no está. ¿Dónde está? Igual no lo sabe ni él, pero aquí no. Entonces yo creo que lo que hay que estar es estar presente y que muy frecuentemente estamos ausentes, ¿no? Y cuando estamos ausentes no estamos. Y tampoco gozamos ni exprimimos el momento que estamos viviendo, ¿no? Tú imagínate una persona que está delante de un texto de García Lorca, pero de hecho está
respondiendo al móvil, mirando una pantalla, con la televisión puesta, no está frente a ese texto. Lo que está es disperso o ausente, ¿no? Y por lo tanto tampoco lo goza, tampoco se hace el texto, tampoco lo comprende, tampoco lo disfruta, ¿no? No. En cambio, el que acostumbra a estar presente vive intensamente todo lo que pasa. Y No se saborea pierde, realmente la vida. Saborea porque el estar atento no es solo una actividad visual, es auditiva, es olfactiva, es táctil, es gustativa. Y este señor está atento a lo que come. Significa que no se lo traga sin haberlo saboreado, ¿no? Y está atento a la música que suena en este restaurante y a la voz que emite el otro, y se da cuenta si es una voz rota, si es una voz que evoca un sufrimiento, y entonces si estás atento también comprendes mucho mejor lo que ocurre en tu entorno, ¿no? Y puedes reaccionar, ¿no? Y muchas veces no estamos atentos y no nos damos cuenta de lo que pasa delante de nuestras narices, ¿no? De lo que le pasa a tu hija, de lo que pasa a un alumno, de lo que pasa pues, a tu esposa, ¿no? Porque no miras la cara. Esta persona ha llorado, pero ¿te has dado cuenta que ha llorado? Pues no, porque no he mirado la cara. Ha entrado en casa y estaba con el periódico así, o estaba enganchado delante del televisor, ¿no? La atención plena, que es un ejercicio espiritual, exige todo un aprendizaje, todo un trabajo, que cuando uno lo va madurando se da cuenta que esto es vivir al cuadrado, es decir, que vive más intensamente. Entonces, por lo que decías, ¿tú recomendarías el mindfulness o la meditación? Bueno, hay varias técnicas, es decir, aquí hay muchas técnicas, modalidades, instrumentos, caminos para vivir esto que llamamos la plenitud del presente, ¿no? Pues bueno, hay personas que el mindfulness les va extraordinariamente bien, hay personas que practican el yoga, hay personas que practican el tai chi, hay personas que practican la concentración mental, la meditación trascendental. Es decir, aquí, afortunadamente, tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales, hay distintos métodos y caminos para conseguir eso que decimos, la presencia plena, la vivencia plena de la hora, ¿no? Eso, pues cada uno tiene sus recursos, ¿no? Personas que les va muy bien la meditación, hay personas que no les va bien la meditación. Hay personas que necesitan moverse más. Necesitan moverse, ¿no? En cambio, hay personas que no, que viven este momento muy pleno simplemente por respirando y marcando un antes y un después mental, ¿no? Es decir, ahora entro en casa. Todos los problemas que tengo en la oficina, todos los problemas que tengo en el trabajo, quedan fuera. Y ahora estoy en casa. Y en casa están otros actores y otro escenario, ¿no? Y no voy a contaminar este escenario con lo que me ha pasado a las 8 de la mañana, con una bronca que he tenido al jefe, ¿no? O con un descalabro que he tenido, o con una indignación porque me han hecho una injusticia en el trabajo, ¿no? Sino que es la voluntad de cortar cada momento y de darle valor como único que es. Es decir, es que no tenemos suficiente idea del carácter único de cada momento, ¿no? Si lo tuviéramos, quizá quedaríamos aterrados, ¿no? Es decir, es que esto no se va a repetir nunca más. Es que esta conversación la puedes grabar y afortunadamente así lo esperamos, otros la quieran ver y escuchar, pero el hecho de la conversación que tenemos no se va a repetir, porque si empezamos otra, tendrá otro cauce, otros temas, otras temáticas. No será exactamente lo mismo, ¿no? Y este valor único significa la irrepetibilidad de cada instante. Y eso tiene un valor extraordinario, ¿no? Significa que no es posible repetirlo. Y por lo tanto, o lo vives intensamente esa vez, o no hay posibilidad de repetir y de dar marcha atrás, ¿no? Hablas de la vida, que es que me dan ganas de vivirla más. Ya la estás haciendo, mujer, ya lo estás haciendo. Sí, sí. A ver, espera. Hoy, bueno, por todo lo que decías, tu misión es motivarnos a pensar, ¿no?, en esta vida. Sí, bueno, esto es propiamente lo que es el oficio del filósofo, ¿no? En este libro lo intento explicar, ¿no? ¿Cómo concibo yo el oficio de un filósofo en el agora, ¿no? ¿Qué hace un filósofo en una ciudad? ¿Cuál es su fin, ¿no? Tenemos muy claro lo que hace un lampista, lo que hace un paleta, lo que hace un médico, lo que hace una enfermera, lo que hace un periodista. Pero ¿ustedes para qué están en el mundo? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan en el conjunto de la ciudad, ¿no? Pues yo creo que una de las tareas, y así trato de desarrollarlo, es dar que pensar. Activar ese músculo del pensamiento, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero ¿esto para qué sirve, no? La pregunta utilitaria. Bueno, pues sirve de mucho.
piensa tus vínculos, piensa tu proyecto vital, piensa cómo desarrollas tus tareas. Usted es profesor, ¿cómo enseña? Usted es padre, ¿cómo ejerce la paternidad? Usted es hijo de una persona mayor que además tiene una enfermedad, podríamos llamar una demencia senil. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿No? Sobre todo es autoexamen y es pensamiento sobre el modo como desarrollamos la existencia. Podemos vivir de múltiples maneras. Entonces, esta tarea requiere siempre un paréntesis. Tú para pensar tienes que pararte, detenerte y entonces pensar lo vivido hasta ahora, no necesariamente hasta desde que naciste, pero cómo he vivido este fin de semana, cómo he vivido este verano, cómo he vivido mis últimos 5 años y proyectar cómo quiero vivir a partir de ahora, ¿no? Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque te permite revisar, examinar, evaluar, auditar cómo estás viviendo, ¿no? Y eso te permite rehacer relaciones, acabar con relaciones, fortalecer relaciones, corregir malos hábitos, corregir determinados vicios, complejos, defectos que puedas tener. Y eso es sumamente útil para perfeccionar, para mejorar como ser humano, ¿no? En cambio, la cultura del antipensamiento es no pienses. Simplemente repite tus actos, simplemente desarrolla mecánicamente lo que haces habitualmente, ¿no? Y eso es terrible, porque esto de la existencia maquinal hay un paso, ¿no? En cambio, cuando tú te empiezas a pensar, dices, bueno, pero yo ¿por qué necesito este ordenador, o este teléfono, o este objeto que me presentan como absolutamente imprescindible, ¿no? Igual no lo necesito. No. Igual viviría mejor sin él. ¿Por qué quieren que me parezca tan necesario? ¿Quién se va a enriquecer con eso? Es decir, el pensar es muy revolucionario, porque pone en crisis determinadas lógicas automáticas, ¿no? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Genero este estímulo, hay esta respuesta. Y el que piensa dice, sí, ya lo veo que me has generado el estímulo. Ya veo que me repites compra, compra, compra. Pero yo me planteo, ¿tengo que comprar? ¿Para qué tengo que comprar, ¿no? Por lo tanto, para mí es revolucionario y enseñar a pensar es desarrollar un servicio a la comunidad. Y esto es lo que hacemos en el aula, esto es lo que hacemos con los jóvenes, esto es lo que hacemos a través de los libros, esto es lo que hacemos a través de los medios de comunicación digital, es lo que intentamos hacer, ¿no? Dar que pensar, ¿no? Y potenciar la capacidad de pensar que tiene todo ser humano. ¿Y a ti quién te motiva? ¿A quién, he dicho? ¿Quién te motiva? ¿Quién? Hombre, primero, mis alumnos. Mis alumnos son una fuente de motivación de primer orden. Tener que salir al aula con chavales de 18 años. Wow. Todos tecnodependientes o tecnoadictos. Ojo, ¿eh? Tenemos ya tecnoadicciones, Sí. ¿eh? Y intentar captar su atención, darles que pensar. Esto es una fuente de motivación, porque tienes que buscar las palabras, el lenguaje, los gestos, tienes que exprimir mucho la creatividad para no perderlos. Y eso te obliga mucho a, no solo a pensar bien los temas, sino el modo de presentarlos, ¿no? Qué sé yo, pues esta mañana hablaba de un tema tan interesante para muchos que es cómo nos deshacemos de determinados prejuicios, ¿no? Sexistas, raciales, económicos, estéticos, religiosos. Bueno, vamos a hablar de los prejuicios, ¿no? Y se han dado cuenta que tienen muchos. Tenemos muchos. Tenemos muchos, ¿no? Pero dices, bueno, es la generación ya formada en la democracia, la generación más liberal, la generación más cosmopolita, más viajada. Y sin embargo, observas prejuicios raciales, prejuicios religiosos, prejuicios todavía sexistas. Muy bien. ¿Dónde están las fábricas de prejuicio? ¿Dónde se generan? Uno, empiecen a pensar cómo se generan los prejuicios. Y dos, cómo nos deshacemos de ellos. Y eso ha dado un diálogo muy interesante. Y no tienes respuesta a Google, que es uno de tus, ¿no? Sí, es una de mis obsesiones, ¿no? Hacer preguntas cuya respuesta no esté en Google, ¿no? Porque si todo lo que haces está en Google, ¿qué haces en el aula? Perder el tiempo. Madre mía, qué reto. Perder el tiempo. No, pero lo has hecho bien, ya está con lo que acabas de decir. Sí, entonces hay preguntas, lógicamente, que sí que están en Google, ¿no? Tú le preguntas, a ver, ¿qué escribió Immanuel Kant? Pues mire, Ya La está. crítica a la razón pura, el año 1781, primera edición, 1787, segunda edición, muy bien. Pero esto es tan evidente que no en medio minuto, en 10 segundos tiene la respuesta.
Pero tú le preguntas, oye, ¿pero tú qué quieres hacer con tu vida? A puñeta. No tengo ni la menor idea. ¿Y tú qué es lo que realmente te colma, te hace feliz? ¿Y tú eres un ser libre? ¿Y dónde empieza tu intimidad? ¿Y dónde empieza tu vida pública? ¿Qué es la intimidad? Entonces ya puedes buscar por Google. O sea, las preguntas personales, que son las que realmente nos interesan, nos interpelan, nos golpean, no tienen respuesta en Google. Y esas son las que el filósofo quiere poner en el centro del aula, justamente estas. Y fuera, porque es lo que tú haces también. Y fuera, a través de los libros, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los ¿Se está poniendo de moda que tenemos. la filosofía? Hay un revival, sí. Hay un revival, sí. Hay un retorno. Hay filósofos que tienen la capacidad de salir del aula, de salir de la facultad, de salir de la academia y ponerse en el centro del ágora, como Sócrates hacía, ¿no? En el ágora ateniense, y generar un discurso crítico, un discurso estimulante que tiene respuesta, es verdad. Lo que pasa es que para ello se requieren de unas habilidades y se requiere de un olfato, ¿no? De un olfato, ¿no? Es decir, bueno, la gente de qué habla, la gente que le preocupa, la gente cómo habla, ¿no? Porque si vas con el lenguaje académico, culto, extraordinariamente críptico, a veces lleno de neologismos y de palabras abstrusas, no generas este efecto de estimulación, ¿no? Pero lo que observamos es que cuando uno encuentra el flujo lingüístico adecuado, el canal lingüístico adecuado, tiene respuesta. Yo lo observo, ¿no? Yo no estoy en facultades de filosofía, salvo aquí, que es una facultad de filosofía, ¿no? Y ahora tengo un curso de doctorado, pero estoy en facultades de comunicación, facultades de psicología, facultades de salud, facultad, esta mañana, de farmacia. Ojo, de farmacia. ¿Por qué? Y les doy antropología filosófica. Bien, bien. Sí, les doy antropología filosófica, ¿no? Bueno, pero vamos claro, avanzando. Te los tienes que ganar, porque de entrada, ¿qué hace este extraterrestre aquí? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué me hace pensar? Que nos enseñen química inorgánica, química orgánica, bueno, esto lo entiendo, ¿no? Pero este señor hablándome de los prejuicios, bueno, pues que el día de mañana tú estarás en una oficina de farmacia, te entrará una persona de color negro y tendrás miedo. O te entrará una persona con unos caracteres, digamos, que sé yo, gitanos, y cómo vas a reaccionar, ¿no? Igual haces un juicio de valor sin haberla conocido, ¿no? Por lo tanto, tú, como alguien que va a liderar un equipo, que le va a liderar una oficina de farmacia, tienes que ser muy consciente también de tus prejuicios para tratar con equidad, con dignidad a todas las personas, más allá de su imagen. Pueden entrar con americana y corbata, pero pueden entrar con rastas y con un piercing, ¿no? ¿Cómo vas a atender a las personas? Porque tenemos que ser equitativos y dignos con todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Pues entonces tienes que tener consciente de cuáles son tus prejuicios y liberarte de ellos. Hay que ser muy consciente de muchas cosas, ¿eh? Ya, pero bueno, vas creciendo. Una cosa que estabas diciendo tú, lo de los prejuicios y tal, porque yo, más que nada, yo te quería conocer para preguntarte por la inteligencia espiritual. ¿Qué pasa cuando hablamos de espiritualidad hoy en día? Bueno, lo primero que pasa es que es una palabra muy manoseada, ¿no? Sí. Y es una palabra con muchos equívocos. Yo durante los últimos, casi diría 6 años, prácticamente he ido cada semana a una institución educativa a hablar de educar la inteligencia espiritual, educar la espiritualidad en los niños, educar la espiritualidad en los jóvenes, cómo activar esta potencia espiritual que hay en todo ser humano, ¿no? Entonces, lo primero que observo, y puedo mostrar muchos ejemplos, es perplejidad, incomprensión, a veces incluso una asociación directa de espiritualidad con religiosidad, incluso con confesionalidad. Todo esto genera muchos equívocos, muchas malas comprensiones, porque es un concepto muy vidrioso, ¿no? Muy complejo, muy difícil de acotar, ¿no? Si haces el ejercicio lo puedes verificar tú misma, ¿no? Tú entras en Google, ahora que hablábamos de Google, y pones en inglés spirituality, ¿no? Bueno, te vas a encontrar al menos con 500.000 entradas y vas asociando ideas a espiritualidad. Te encontrarás un círculo enorme de palabras asociadas a espiritualidad muy distintas, ¿no? Entonces, yo creo que un primer problema es aclarar terminológicamente de qué hablamos, ¿no?
Claro, cada cual tiene su definición, cada cual tiene su abordaje de este tema, ¿no? Yo siempre hablo de la espiritualidad como una dimensión de la persona que es inherente a toda persona, más allá de sus convicciones morales, de sus creencias y de su sistema de valores, ¿no? Como una dimensión inherente a todo ser humano, más o menos desarrollada. Pero inherente. Pero inherente, es decir, no se puede encontrar con Dalai Lama y dices, bueno, aquí hay una espiritualidad budista enormemente desarrollada de una persona muy trabajada interiormente. O hablas con un monje benedictino y dices, bueno, hay una espiritualidad inspirada en San Benito de Nursia, qué sé yo, muy trabajada y a partir de un determinado carisma, ¿no? Por lo tanto, como pasa con nuestra dimensión lingüística, ¿no? Hay personas que hablan mejor, han leído más, están más acostumbradas a hablar y tienen más capacidad de formulación lingüística, pero todo ser humano es un ser capaz de hablar, si no está, obviamente, herido o tiene un problema, exacto, o tiene un problema patológico, es decir, este señor, pero tiene la capacidad. Entonces, esta capacidad espiritual se va a desarrollar según tus contextos. Si yo hubiera nacido en el Tíbet, Lhasa, capital del Tíbet, pues esta espiritualidad inherente a mi ser habría adquirido una forma tibetana, lamaísmo tibetana. Sin embargo, nací en un país occidental, mediterráneo, Barcelona, en una familia católica, y esa espiritualidad se articuló, se concretó en ese mundo. Aprendí unas oraciones, formé parte de unos rituales, fui iniciado en esa fe, etc., ¿no? Entonces, la espiritualidad es una dimensión intrínseca, pero según los contextos se va a concretar de un modo u otro, ¿eh? Pero es algo intrínseco, que yo relaciono con tres palabras siempre. Sentido. Las personas especialmente espirituales son personas que se interrogan por el sentido, por el fin. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué tiene sentido? ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué tiene valor? ¿Qué es valioso? Sentido. 2, apertura. Las personas espirituales son personas muy de apertura mental, de indagación de lo que desconocen, de deseo de ir más allá de las fronteras, de los límites, de lo que realmente ya conocemos y es trillado, el terreno, digamos, apamado, controlado, conocido. Y luego, además de sentido y apertura, hay esa, yo llamo empatía, conexión, compasión con el otro. Es decir, las personas espirituales son personas que sienten profundamente la unidad que les vincula con otros seres. Esto le podemos llamar empatía, le podemos llamar compasión, le podemos llamar solidaridad, pero son personas que son capaces de detectar antes lo que une que no lo que nos separa. Es decir, mire, usted es musulmán, muy bien, y por tanto va a la mezquita, tiene el Corán como libro sagrado, cree en Alá, ¿no? Y usted es ateo, no cree en Dios, considera que estamos solos y que es el resultado de una evolución de la materia viva casual, ¿no? Pero ustedes tienen mucho en común, porque desean ser felices. Son hijos de una madre, sienten miedo, van a envejecer, van a morir seguro los dos, necesitan ser amados. Una persona espiritualmente trabajada ve lo que une. Esto en contextos como nuestras ciudades multiculturales, multiétnicas, multirraciales, multilingüísticas, es fundamental. Que haya personas capaces de ver lo que une a colectivos muy separados. Razones lingüísticas, económicas, sociales, raciales, ¿no? Por eso para mí espiritualidad evoca, 1, sentido o propósito. 2, y especialmente esta idea de compasión o de solidaridad. Y luego apertura, el open your mind, ¿no? Abre tu mente y no te quedes dentro de los límites de lo que se puede medir, cuantificar, sopesar. Hay más realidad más que eso. Y la ciencia lo está demostrando. Y la ciencia abre puertas a eso, ¿no? Nos va dando de algún modo informaciones que nos dice, bueno, la ciencia es un lenguaje limitado, conoce una dimensión de la realidad, la tabula, la fórmula, pero están otras dimensiones de la realidad que el lenguaje científico tiene que guardar silencio, no puede describir esas dimensiones de la realidad,
ni someterlas a un teorema o una fórmula, ¿no? Por lo tanto, sí, los científicos no dogmáticos, digamos así, reconocen que hay ámbitos de realidad que no pueden ser encauzadas, explicadas totalmente por el método científico. Bueno, yo ya soy en plan, tengo un montón, no he mirado las preguntas al final, espera. A mí me interesa mucho que, porque tú hablas que, bueno, para desarrollar la inteligencia espiritual como cualquier otra inteligencia, ¿no? Uno necesita de estímulos, ¿no? Y tú has un poquito hablado de por qué tu fe católica, ¿no? Por tu familia, según... Pero, ¿qué otros estímulos ha recibido Francesc Torralba para terminar siendo Francesc Torralba? Que se dice pronto, o sea, ¿qué resumirías? A ver, es difícil tratar de identificar los estímulos, pero también las personas que te han dejado huella, ¿no? Sí. Que te han marcado, ¿no? Que en un momento dado te han ayudado a decir, este puede ser tu rumbo, ¿no? Hay algunas personas, puedes dar nombres y apellidos, ¿no? Pero es verdad que en la configuración de toda persona hay una serie de figuras que te han ido dando forma. Te han ido dando forma. Y tú a veces te has dejado dar esta forma, o a veces esta forma fue una bronca, ¿no? O fue una crítica, ¿no? O fue un aviso, ¿no? O fue decir, bueno, pero ¿cómo estás malgastando tu energía, tus potencias en eso, ¿no? Cuando podrías aportar tanto allí, ¿no? Entonces, por un lado hay personas, ¿eh? En la formación de toda persona siempre hay personas, manos, que han ido ayudándote a dibujar tu camino. Profesores, padres, por supuesto, amigos, críticos, que te han ayudado a revisar, a cuestionar cosas que haces, ¿no? Y luego están estímulos que ya no son personas, ¿no? A veces el encuentro casual con un libro. Hay libros que pueden cambiar la vida de una persona. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, tú te encuentras en la biblioteca con un libro, qué sé yo, ¿no? La enfermedad mortal de Søren Kierkegaard, que ningún profesor me había hablado de ella, una obra publicada en julio de 1849 por Søren Kierkegaard. ¡Qué memoria! No, por favor. Me hice la tesis doctoral sobre Kierkegaard. Ah, es verdad que la has hecho. Es verdad. Si eso no lo sé ya, oye, retírese ya, ¿no? Te dieron el premio, además, a la mejor tesis. Extraordinario, sí. Madre mía, retírese, ¿no? Entonces dices, bueno, ves este libro, lo lees y te abre un mundo. Entonces dices, esto es casualidad, esto es providencial. Bueno, el caso es que este libro te abre un horizonte, ¿no? Edith Stein, filósofa judía convertida al cristianismo, del que estoy haciendo el curso de doctorado en este año, pues, bueno, una mujer agnóstica, lee un libro de Santa Teresa de Ávila, una mujer, fíjate, de Breslau, ¿no? O sea, muy lejos de Ávila, ¿no? Y termina el libro y dice, esto es la verdad. Es bueno, pero usted no ha leído ningún libro. No, he leído un montón de libros y soy doctora en filosofía, pero esto es la verdad. Y se convierte al catolicismo, entra en el Carmelo y hoy es santa de la Iglesia Católica, ¿no? Dices, pero bueno, un libro puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Entonces esto ya no es una persona directa que te ha educado, que ha estado contigo, ¿no? Es un libro. Y luego hay muchos otros factores, ¿no? Bueno, pues en ocasiones los que somos padres de familia, los hijos también nos educan, ¿no? Nosotros tenemos que educarles, es nuestro deber, pero ellos sin darte cuenta también te esculpen, ¿no? Te hacen cultivar determinadas virtudes, por ejemplo la paciencia, especialmente, ¿no? Yo no sería para nada, pero para nada tan paciente sin mis hijos. Has tenido que trabajarla. La tolerancia, en casa somos 7. Hay horarios, claro. Hay que compartir tareas, hay lío, hay ruidos, tú tienes tu tarea, pero otro tiene la otra, una quiere hacer una fiesta, te trae 2 amigos, te encuentras en la ducha, es decir... Tú en plan... Entonces dices, bueno, la tolerancia la cultivas precisamente porque te encuentras en un entorno donde hay otros actores. Tú estás solo en una casa, 200 metros cuadrados, te puedes permitir el lujo de ser intolerante, impaciente, pero si estás con otros... vas cultivando unas virtudes que no habrías cultivado. O sea, la familia promueve la inteligencia espiritual también. Y ¿no? la emocional, y Toda. la social, es decir, no solo la espiritual, pero la emocional, contenerte. Sí. Es decir, ahora explotaría con esta música, ¿no? Pero cuidado. Te tienes que contener, ¿no? O la social, la interacción. Y dices, a mí me gustaría ahora estar solo, pero bueno, viene esta hija adolescente, ha cortado con su novio,
que está hecha un cromo, bueno, pues tienes que escuchar ese relato, ¿no? Cerrar el libro que estabas leyendo y dices, no, primero las personas, después los libros, ¿no? Bueno, pues esto, por tanto, ¿qué te hace ser lo que eres? Que es la pregunta. Pues las personas que te has encontrado a lo largo de tu vida, los libros que has leído, los escenarios donde has vivido y sobre todo, especialmente en el caso de un padre, los hijos nos configuran también. Y esta actitud un poco no de apertura, ¿no? De, porque también está el padre que dice, calla que estoy leyéndome el libro y claro. vete. O sea, la apertura, ¿no? De recibir la situación, la persona, ¿no? De adaptarse a... A veces también tienes que marcar límites, porque si no, no tienes espacio personal ni espacio propio, pero no cabe duda de que la apertura te ensancha la mente, te obliga a crecer, entiendes su lenguaje, entiendes sus ídolos, entiendes sus ídolos musicales, sus valores, es decir, descubres las personas que hay allí. Y a veces este es un descubrimiento muy doloroso. ¿Por qué? Porque no son como tú querrías que hubieran sido. ¿Tus hijos o los ídolos? Muchas personas, ¿no? Dicen, ¿sabes por qué no quiero hablar con ellos o saber cómo hacen? Porque lo que me dicen muchos padres, ¿no? Me sorprende, incluso me asusta, ¿no? Te pongo un ejemplo. Te encuentras con tu hija a las 7 de la mañana en el pasillo un sábado. No le preguntes de dónde... No. Entonces tú te despiertas, te vas en bicicleta, te estás poniendo el pantalón ya, ¿no? Para hacer deporte. Hola hija, ¿qué tal ha ido la noche? Dices, por cierto, ¿qué has hecho esta noche? No. Desde que saliste de casa a las 10, ¿no? A las 7 de la mañana, que son 9 horas, y ella te dice, papá, ¿realmente quieres saberlo? Y dices, ¿sabes qué? Mejor que no. Me voy en bicicleta tan tranquilo. Esto es un ejemplo. Toma nota. Este es un ejemplo de cómo a veces no quieres saber la verdad. Si ha tenido una relación sexual, si ha empezado a consumir, si ha cortado con su novio. ¿Sabes qué? Igual no lo podría soportar, ¿no? Entonces, a veces la máquina, la televisión, la radio, los Walkman, el libro, son formas de fuga. Formas de irse, desaparecer del escenario. Y en cambio decir, oiga, hoy no hay televisión, hoy no hay internet, hoy no hay móvil, hoy no hay libro, hoy estamos tú y yo aquí, me puedes contar lo que quieras. Hoy estoy preparado. Esto a veces es muy duro, porque descubres a un ser que no es aquel que te habías imaginado que sería, ¿no? Que las expectativas, ojo, al revés también, ¿eh? Como al revés. También puede ser un proceso de desmitificación de tu padre. Ah, bueno, claro, y esto nos toca a todos. Hay un momento en la vida que desmitificas al padre y desmitificas a la madre, ¿no? De esa figura incólume, omnipotente, que el omnisapiente, ¿no? Tenía los atributos de Dios, tu padre y tu madre, pues no, dices, oiga, yo me equivoqué. Yo aquí pequé, ¿no? Cae el ídolo. Pero yo creo que esto es el único modo de conocerse, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Romper ese ídolo que hay en la cabeza, mi hija, ¿no? Santa, pura y virgen, ¿no? Mi padre, ¿no? Es muy buena la charla, es más sutil de lo que te crees. Bueno, lo celebro. Lo que pasa que... Vale, tienes que ir a la clase de doctorado. Doctorado, sí. Madre mía. Tendremos que ir acabando. Qué honor. Ya está, yo estoy ya súper contenta. Acabada, sí, yo estoy súper contenta. Una última pregunta. No, había 20 preguntas, he hecho 4, creo, o sea, no nada que... Muy breve, muy breve. ¿Cuál? ¿Una pregunta breve? Muy Espera, breve. Espera. Espera un momento. Sí, bueno, nada, una tontería, pero para mí es importante y como a mí me gusta mucho saber qué hace la gente. ¿Cómo arrancas tu día? ¿Tienes alguna especie como para intentar conseguir que sea bueno? O sea, yo por ejemplo me levanto y pienso, yo qué sé, gracias por este día o algo así. ¿Tú tienes alguna...? Mira, yo sistemáticamente me voy o a correr o en bicicleta. Siempre deporte. Diariamente. 6:15 de la mañana. Estás invitada. No, es que estás dando en la clave. Hay que moverse. Diariamente. Es mens sana in corpore sano. Ahora ¿no? es oscuro cuando sales, te pones el frontal. Tiene que ser a esa hora. Es que luego no tengo un momento. ¿Y a qué hora te vas a dormir? Muy pronto, 10:30. Vale, eres humano. Muy pronto. Bien, se puede entonces. Se puede, sí.
¿podemos hacerlo un poquito más tarde? Por ejemplo, me voy a dormir a las 12 y lo hago a las 8:30. A mí me gusta el horario europeo, tanto perfecto, tú sabrás, ¿no? Pero yo 7 horas de sueño me va muy bien. Bien. Pero sí que empezar el día, contacto con la naturaleza, soledad y silencio, ejercicio físico, para mí es la receta, Ya está. pero fundamental. Llegas con una sonrisa en la cocina, saludas a tus hijos, empiezas a desayunar, preparas y la actividad laboral, ¿no? Y este rato no solo física, porque también es proyección del día, análisis del día anterior, también es cálculo de lo que puede pasar, pero disfrute también, ¿no? De la naturaleza. Ahora es otoño, ¿no? Bueno, luego vendrá la primavera, ¿no? Para mí es básico, ¿no? Hay quien va a un parque, hay quien va a nadar, hay quien va pues, a pasear por un paseo marítimo. Da igual, cada uno tiene su fórmula, pero para mí esto es casi prescripción médica. Total. Empezar con deporte. ¿O puede ser durante el día el deporte? Que cada día se haga A veces deporte. lo hacía al mediodía, pero ya no me daba de sí, porque una cena, hay una comida, un tribunal, y ya no encontraba el momento, ¿no? Pero muchos años lo hice al mediodía. Pasa que ahora la organización del tiempo no puedo abrir ese paréntesis al mediodía, ¿no? Por cuestiones logísticas también, de todo, ¿no? En cambio, a primera hora, Ahí nadie. la ciudad duerme, Qué bueno. las instituciones duermen, Internet está tranquilo, los hijos duermen, mi esposa duerme, y tengo el gran momento de decir, bueno, ahora es el momento de empezar el día agradeciendo que tienes un nuevo día. No sé cuántos tendré más, pero de momento uno más. No está mal, ¿no? Madre mía. Voy a gozarlo, ¿no? Con 49 años y ya con tanto entendido. Vas a envejecer muy bien, está clarísimo. Ya veremos. Esto nunca se sabe. Bueno, mil gracias, Francesc. Muy bien, gracias. ¿Sabes que te voy a dejar un chocolate en la conserjería A ver, porque me lo he olvidado? Puede Ya me lo ser. dejarás, ya me lo dejarás. Muy bien. ¿Te lo puedo dejar? Vale. Lo esperaré. 1000 millones de gracias. ¿Salen todos ya? Nos damos un beso de amistad. 1000 millones de gracias.